Hola, hola, y un hermoso día para todas las personas que nos están siguiendo hoy en particular. Tenemos un tema muy hermoso que a veces no ha sido muy bien comprendido, quizás no muy enseñado, pero hoy sabemos que a través de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo podemos llegar a esa verdad que nos hace libre. Para el tema de hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido pastor Alonso Payán desde México, de la iglesia Gracias Sin Fin. Pero antes me gustaría animarte a que te puedas abonar a nuestra cadena de YouTube, a nuestra página de Facebook, a Instagram, para que puedas ver los precedentes videos que ya hemos tenido. Hemos hablado con respecto a matrimonios, a problemas en casa, hay muchos temas, hay mucho material el que tú puedas venir. Puedes también así conocer a la esposa del pastor Alonso, que es la pastora Perla Payán, ya los hemos tenido muchas veces. No solamente tocamos un punto de matrimonio, de familia, sino todo lo que el Señor pone en nuestros corazones con respecto a esta verdad que nos hace libre, porque es realmente algo que hizo Jesucristo a nuestro favor. Y ese amor, esa pasión que Dios ha tenido para con nuestras vidas, es algo que nos ilusiona a cada instante. No sé a ustedes qué puede hacerles estas palabras cuando yo escucho la libertad que Cristo compró. Esa libertad que Cristo compró. O sea, saber cómo lo compró para mí hace que me ilusiona saber que Él hizo muchas cosas y que simplemente yo estoy aquí creyéndolas por fe. Yo no hago nada y lo recibo todo. Nuestro querido pastor Alonso va a estar ayudándonos a comprender esos tipos de preguntas que nos ponemos y a veces no sabemos cómo decirlas. Así que tu amigo, amiga, amigo y hermano en Cristo, hermana, si nos estás comenzando a seguir y si tienes quizás una pregunta, pues ponla, porque justamente hoy queremos comprender claramente en qué consiste esa libertad que Cristo compró. Pero antes me gustaría leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 3:24 y dice así: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué considera que cuesta tanto al creyente apropiar esta verdad? Que Cristo ya pagó el precio. ¿Qué puede comentar sobre eso? Está mutado, pastor, no lo escuchamos. Sí, disculpen, buenas tardes. Aquí en México todavía, buenos días. Son las 11:30 del mediodía, de la mañana, y yo sé que en otros lugares ya están más tarde, ¿no? 4 de la tarde, 3 de la tarde. Pero bueno, les saludo a todos. Estoy muy agradecido por la invitación que mis hermanas me han hecho. Ya anteriormente ha estado aquí Perla, mi esposa, muy contenta de participar con este hermoso programa y siempre tocando temas tan relevantes para la iglesia, para las personas, temas tan importantes de conversar más que nada, más que debatir, conversar, porque pues es edificante. Y ahorita que leí a mi hermana este texto de la Biblia, realmente pienso que todo ser humano desde que nace está siendo evaluado en su desempeño, en sus logros. Claro que a menor edad pues se exige menos, ¿verdad? Pero desde que somos unos bebés y damos el primer paso, decimos la primera palabra, pues ya comienza ese sistema meritorio, ese sistema en el que se nos va comparando, ¿verdad? Incluso decimos, es que los niños caminan primero antes que las niñas, pero las niñas hablan primero que los niños y empieza ya todo ese cuadro comparativo, luego viene la comparación entre los hermanos mayores y luego se dice, mira, tu hermano mayor fue mejor para hacer esta actividad que tú, mira, no dibujas como tu papá, y empiezan todas estas situaciones que como humanos, pues obviamente nos confunden desde la edad más temprana y empezamos a ganarnos las cosas, a ganarnos todo. Incluso tenemos dichos en nuestras culturas como por ejemplo,
Nadie te da nada por regalado, o quien te regala algo es porque algo pide a cambio. Entonces, vivimos en un sistema y en una sociedad meritoria. Te lo tienes que ganar, te tiene que costar. El esfuerzo es muy importante y obviamente en el plano humano sí es muy importante. Por ejemplo, si eres un deportista, eh, claro que necesitas correr con esfuerzo, ¿verdad? Para llegar a la meta, pero cometemos el error de esto, conectarlo a la fe y conectarlo a nuestra relación con Dios, creer que también Dios continúa con ese ejercicio meritorio y que Él está buscando de nosotros, pues que seamos perfectos, que hagamos mejor las cosas. Y el peor error aún es creer que nuestro valor depende de ello o que el favor de Dios depende de ello, cuando no es así. Realmente el favor de Dios es inmerecido. eh, el, el trabajo que Él hizo en la cruz es tan perfecto y la libertad que Él nos cedió, que Él nos heredó, es tan perfecta y no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos logrado o no hemos logrado. Y es ahí donde viene el primer conflicto de creencia en el creyente, valga la redundancia, cuando decide confiar en Jesús como Salvador. Lo primero que viene a la mente es, pero algo me tiene que costar, o es demasiado bueno para ser verdad, o es como si me quisieran vender un seguro de vida, o me quisieran vender un carro, o me quisieran vender un producto, no me dicen las letras chiquitas. Entonces ahí empieza a actuar el creyente como dudante, empieza a dudar, a desconfiar, se hacen esas lagunas en el carácter del creyente donde esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí es por gracia, esto no es por gracia, y eso, lejos de fortalecernos, nos debilita. Entonces, eh, pensando en el contexto del ser humano, donde sea que vivamos o donde sea que hemos crecido, creo que esto nos sucede a todos. Y eso es lo que les comparto con respecto a este texto que mencionaban. Qué bueno todo esto que estamos compartiendo, Pastor Alonso, gracias, bienvenido, como decíamos, a esta tarde de Mi Corazón de Mujer, y la bienvenida también a Stephanie, a Mari, preciosas amigas, compañeras y del equipo acá de Mi Corazón de Mujer, y por supuesto todos los que se están sumando, ¿sí? Porque todos los que están ahí sumándose ya ahora, como también multiplicando, como decimos, este espacio, que la idea es que fluya, que corra donde tenga que llegar, que no quede acá estancadito, sino que siga fructificando, ¿no? Y está saludando Caris Mucar, que dice: hola, buen día, saludos de Culiacán, también la familia Payana ahí, saludos, bendiciones, que está acompañando. María Antonia Flores dice: buenos días, bendiciones. Y a los que se sumen acá, de buenos días ya somos buenas tardes, como decía recién el pastor Alonso, acá en Argentina, como en Brasil, ya y 40, 15 y 40 estamos, ¿eh? Así que a plena tarde, disfrutando de lo que es hoy hablar sobre la libertad que Cristo compró, ¿no? El estar hablando de un tema tan importante, como decimos, que por ahí pensaba mientras hablaba el pastor, es osado, o sea, es algo como decir demasiado esta expresión, decir que soy la justicia de Dios. Es algo que por ahí cuando lo decimos, ¿no? Como que nos quedan a veces, pero ¿es tan así? ¿Es esta una verdad que la podemos apropiar y vivir? Creo que este pasaje en particular, este versículo, a mí me detonó muchas cosas increíbles. Porque volviendo a lo que mencionaba al principio, yo crecí en un contexto de mucha competencia, en un contexto donde pues el primogénito, todos mis primos, muchos de ellos de mi edad, mucha comparación, eh, aprendí a ganarme la vida, vaya. Desde muy jovencito mi papá pues me enseñó a trabajar, cosa de lo cual estoy muy agradecido. Siempre fui muy independiente, todo lo hacía por mi cuenta. Muy joven comencé a dar clases de inglés a los 14 años. Después me volví comerciante desde los 17. Le ayudaba a mi papá con sus negocios. También viajaba al sur del país y traía mercancía para vender en mi universidad con mis compañeros, en mi preparatoria. Y todo esto fue bueno en mi carácter. Desarrollé un carácter, el sentido de la responsabilidad. Todo esto no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Todo esto es bueno. Pero en el momento de
comenzar a disfrutar de una relación con Dios, las primeras cosas que me generaban conflicto era dejarme amar, tal cual. Dejarme amar, dejarme cuidar por Dios. Me costaba mucho trabajo dejarme, como decimos aquí, dejarme consentir, dejarme mimar. Eh, Además que en la cultura en la que vivimos aquí los hombres, en la cultura latinoamericana, que tiene cierto toque machista, pues como que no es muy normal decir, ay, mi papá Dios me ama, y ay, mi papi. Pero Jesús lo decía, Abba. Y Abba no es papá, Abba es papito, o sea, en diminutivo. Y era un hombre de 33 años diciendo papi. Entonces, a mí en lo personal, esta parte de decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, fue un poco complicado, pero cuando recibí revelación, porque por más que traté de entenderlo, no fue posible, recibí revelación de que este era el amor de Dios por mí. No tenía nada que ver la inmediación de mis obras, no tenía nada que ver mi desempeño. Qué bueno que he logrado cosas, bien por mi carácter, bien por mi relación con la comunidad con la que convivo, pero en lo que respectaba a mi valor delante de Dios como hijo, simplemente Él me veía justo, punto y final. Eso trajo un gran descanso, un gran descanso que todavía sigo disfrutándolo después de cerca de 15 años que pude entender esta revelación, y creo que son de esas verdades espirituales eternas que tomarán parte de mi vida por siempre. Siempre estará ahí esa base, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y hay algo que quiero mencionar con respecto a este pasaje. Todos tenemos días buenos, tenemos días buenísimos, tenemos días normales, pero también llegamos a tener días terribles, o hablando en el plano humano. Y para mí, De esos tremendos. sí, esos días que no quisieras nunca, pero llegan también. Y en lo personal, cuando yo enfrento un día así, ya por default diríamos, ya por automáticamente, declaro mi justicia en Cristo, y no tiene nada que ver cómo yo me siento emocionalmente. A veces me puedo sentir enojado, frustrado, molesto, me puedo sentir incluso conmigo mismo hasta perdedor, pero si yo digo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, definitivamente eso emana de mi espíritu, eso sale de mi espíritu, eso viene de la nueva creación que soy, no tiene nada que ver con mi alma. Mi alma todavía está un poco atorada en el aprender. Hay cosas que no he aprendido y necesito aprender, pero entiendo que va a tomar algo de tiempo, pero mi espíritu ya es íntegro, es perfecto, es justo. Así que desde mi espíritu grito, no digo, grito, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Lo digo muchas veces hasta que parezco loquito diciéndolo. Voy en mi coche conduciendo y voy diciendo soy la justicia de Dios, soy la justicia de Dios en Cristo, y es maravilloso cómo mi alma comienza a ceder, mis pensamientos comienzan a reordenarse y mis emociones quedan en un plano perfecto, así como cuando Jesús dijo con respecto al mar y la tormenta, hubo grande bonanza porque Jesús dijo, cálmate agua, así quedan mis emociones, calmadas, tranquilas, y puedo descansar en Dios, aunque el día sigue siendo perfecto y aunque sé de los retos que tengo que enfrentar más tarde. Ustedes díganme pausa porque yo no paro, ya es de familia. No. Es que es hermosísimo lo que está compartiendo, porque creo que es una de las partes que más nos cuesta, esto, ¿no? De decir, realmente así puede ser que así me pueda ver. Por eso decíamos, es osado, es algo como decir, wow, pero ¿qué te crees? Como se dice comúnmente, pero ¿qué te crees vos? ¿De que Dios tanto así? y realmente creo que ahí es lo que más da esa diferencia tan bien descrita recién por ustedes. La verdad, excelente. Amén. Y me encanta, sí, me encanta. Disculpa. No, si esta es una charla y eso es lo lindo, ¿no? Poder comentar. Y yo lo escuchaba, pastor, atentamente, aunque tuve un problema donde estaba mi celular, se cae y no sabía qué hacer, así que ahora lo tengo aquí en la mano. Pero yo lo escuchaba y le cuento que yo hago lo mismo, ¿no? Y muchas veces, porque es como usted decía, ¿no? Crecemos en un mundo y que uno está acostumbrado a hacer las cosas.
Y a veces pensamos, pucha, ahora yo me enojé, o me enojé con los niños, o hablé mal, o no hice, o hice, y uno mismo, yo ahora sé que no es el Señor, no es nuestro Dios, pero nuestra misma conciencia nos condena, ¿no? Y a mí cuántas veces, ay, pero es que es un testimonio, solamente me ha ayudado y ha cambiado todo el decir, soy la justicia de Dios en Cristo. No es por lo que hago, no es por lo que hice o no hice, es por lo que Jesús hizo. Así que me encanta cuando usted decía, yo también lo digo, y en el carro y en todos lados, yo también. Entonces hay otro como yo. Pero, pastor, yo le hago una pregunta ahora. Yo creyendo, ¿no? Que ese es mi deseo también, que este programa, este proyecto, Mi Corazón de Mujer, pueda llegar a personas que también no saben, no conocen de Jesús, ¿no? Y que digan, quizás alguien comparta un link y le digan, escucha este mensaje. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se puede explicar a una persona que no sabe, ¿no? Que no conoce a Cristo? Entonces dice, ¿libertad de qué? Porque tiene, entre comillas, una vida moral, ¿no? Y muchas veces se habla, ¿no? Tenés que ser libre, puedes ser libres de la droga, del pecado. Y quizás una persona, ¿no? Dentro de su propia justicia diga, pero yo no tengo problemas, ¿no? O sea, ¿libre de qué? ¿Estoy preso para ser libre? ¿Jesús me hizo libre? Y le digo porque me han preguntado, a mí a veces me gusta poner alguna foto y digo, Jesús me hizo libre porque es un testimonio, ¿no? Él me hizo libre de tantas cosas, lo puedo entender, pero ¿cómo podemos explicarle a esa persona que no sabe, ¿no? Que no sabe libre de qué, ¿no? Esa libertad que Cristo compró, ¿de qué? Estoy muy familiarizado con la pregunta que me haces, hermana Stephanie, porque como maestro, como profesor de bachillerato o de liceo, no sé cómo se diga en cada país, pero tengo siempre a muchos alumnos preguntándome lo mismo, ¿no? Me han dicho, profe, yo sé que usted es cristiano, usted es religioso y siempre habla de que Cristo y la libertad, y me han hecho esa pregunta. Lo primero que brota en mi corazón es compasión de esa alma, porque esa alma piensa que lo tiene todo y porque mide su libertad desde su contexto, su pequeño contexto. Y lo digo con todo respeto, no lo digo denigrando ni aminorando. Definitivamente sin Cristo nuestra visión de la vida es tan limitada. Sin Cristo nuestra visión de la vida es tan acotada y medimos todo de una forma tan temporal, medimos la vida de una manera tan apocada, pero cuando somos seres eternos, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos al Espíritu de verdad viviendo en nosotros, al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, entonces ya no medimos la vida como antes, ya no vemos la vida como el mundo la ve. Entonces les digo, lo primero que hay en mi corazón es compasión, por tanto mi trato y mi respuesta es como la respuesta a un niño pequeño que está aferrado a su realidad, está aferrado a su caramelo, está aferrado a su libertad, ¿verdad? Definitivamente las garantías individuales y las libertades que nuestras nacionalidades nos otorgan, porque cada habitante de este mundo pues pertenece a su sistema nacional que le otorga ciertas libertades. Bueno, ese es el primer contexto que tenemos. Yo aquí en México hay cosas que puedo hacer que en otros países yo no puedo hacer, mucho menos si no soy ciudadano de tal o cual lugar, ¿verdad? Pero a partir de ahí el hombre va creando sus propias libertades y es un tema tan relativo. Es tan relativo porque lo que para un adolescente es libertad, para un adulto ya no lo es. Y ahí estamos entrando ahora a un contexto cultural, a un contexto también de la brecha generacional, el tema de las generaciones. Pero independientemente desde qué perspectiva se quiere evaluar la libertad, yo tengo una metáfora que siempre he compartido con mis hijos, con los jóvenes, para entender la libertad. Y esta metáfora yo la escuché cuando era un adolescente y me marcó tanto que todavía me hace reflexionar acerca de la libertad que tengo. Resulta que en Noruega, que por cierto es uno de mis países favoritos, amo Noruega, tengo muchos buenos amigos allá, convivo con muchos noruegos de repente. La primera vez que yo visité Noruega tenía 17 años. Fui a un viaje misionero, de ahí de Noruega viajamos a Estonia
y estuvimos predicando el evangelio. Acababa de pasarlo del tema de la perestroika y había caído el sistema comunista por allá, soviético, y estuvimos predicando. Pero estando en Noruega, un país tan verde, tan lindo, tan lleno de campos, de granjas, un lugar precioso, como de cuento, había una granja muy grande, me refiero a un tipo pues establo, granja, y un amigo mío me hizo el comentario, me dijo, ¿te imaginas la cantidad de ovejas que nacen allá adentro y que nunca ven la luz del sol porque nacen en invierno? Y bueno, en Noruega el invierno puede durar hasta 9 meses en ciertas regiones y nada más hay 3 meses de deshielo y un poco de verano. Y él me hacía esa analogía, él me hacía ese comentario. Piensa en las ovejitas pequeñas, bebés, crías que nacen ahí al inicio del invierno y no ven la luz del sol nunca, crecen y piensan que ese entorno es todo lo que hay. De hecho, esa es su realidad. Y la comida que comen pues es pasto añejo, pasto almacenado, pasto seco, pero es todo lo que hay. El agua que toman es agua de los bebederos ya turbia, es agua que está ahí estancada. El aire que respiran es aire viciado, es aire del mismo establo, de la misma granja. Y si tú le preguntas a una ovejita si está feliz ahí, te va a decir que sí, porque esa es su realidad. Pero qué maravilla cuando llega el verano y abren las puertas de la granja y salen corriendo a los campos verdes inmensos, ilimitados, y hay verdadero alimento, verdadero pasto verde. Y luego van a los ríos, a los arroyos y toman agua fresca, agua que corre, agua que fluye y respiran verdadero oxígeno. Ellas ya no quieren regresar otra vez. Ellas han descubierto que la libertad que conocían era muy limitada, pero ahora están experimentando verdadera libertad. Y cuando yo comparto esa analogía, esa metáfora que aprendí desde adolescente, hasta ahorita no ha habido persona que diga, ay, wow, a lo mejor yo estoy igual, creyendo que tengo una gran libertad y realmente hay mucho más, realmente hay mucho más. Pero no lo vas a saber hasta que das el paso de fe, de creer que tienes que salir de esa granja y correr por los campos y descubrir que no hay límites. En Cristo hay una libertad comprada a precio de sangre, es una libertad que no la pagó humano alguno, por esa razón es una libertad eterna. Si algún humano hubiera convenido en comprar esa libertad, sería limitada, tendría caducidad, pero tenemos una libertad perfecta, eterna, es garantizada porque es la libertad proveniente del único pacto que Dios hizo con él mismo. Los demás pactos, Dios lo hizo con hombres, con humanos que fallaron. Dios se mantuvo fiel a sus pactos, los hombres fallaron. Moisés, David, Abraham, todos eran humanos, pero el único pacto que Dios hizo consigo mismo fue con su Hijo. Por tanto, es el único pacto eterno, ya no hay otro pacto después de este, y desde ese pacto fluye esta libertad. Por tanto, es una libertad no negociable. Amén, qué hermoso. Solo para comentar, cuando usted decía, ¿no? Cuando ya llega el verano y salen esas ovejitas, se me venían esos versículos, ¿no? Jesús es el agua viva, ¿no? El que toma de él nunca más tiene sed. Él es el pan de vida, ¿no? Nunca más tenemos hambre. Él es suficiente. Y hermoso, me encantó. Gracias, pastor. Wow, hermoso, pastor. También esa parte que nos hace siempre recuerdo, porque pensamos que tenemos que hacer algo para poder vivir en ese nuevo pacto. Y cuando nos damos cuenta que no tenemos nada que hacer, en realidad ya es un pacto maravilloso con mejores promesas, porque es Dios mismo haciendo pacto con Dios mismo. Eso es hermoso. Eso es profundo, eso es bello. Es realmente maravilloso cómo Dios, en su amor, nos enseña poco a poco esa libertad cuando estamos buscando en Él, ¿no? Hay un versículo que me gustaría que lo comentemos, que lo podamos aprofundir. Se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pablo, que le está describiendo a su hijo Timoteo por la fe, ¿no? Su hijo de fe, si quiere, o no sé si lo adoptó, pero es su hijo, él lo toma como su hijo. Y en esta carta le está diciendo algo muy interesante, sobre todo en esta parte. Le dice, pelea la buena batalla de la fe.
y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho lo buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabe? Cuando yo leí este versículo, esta frase me trabajó mucho. Echa mano de la vida eterna, ¿no? Y yo estaba en ese momento, en ese proceso de que yo estaba descubriendo que sí tengo derecho a utilizar una vida abundante y que la vida eterna consiste en que yo lo conozca a Dios, conocerlo de una manera íntima y aceptar a aquel que ha enviado. Entonces, pastor, ¿cómo puedo poner en práctica esta frase? Echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Porque muchos nos preguntamos, ¿qué es realmente la vida eterna? Amén. Me impacta mucho pensar en lo que este versículo nos hace ver, ¿no? Cuando dice, echa mano de la vida eterna, echa mano de aquello intangible que por ser intangible a veces pensamos que es irreal, pero es increíble lo que sucede una vez que nuestra vida aquí en la tierra termina. Precisamente este mes he estado en muchos funerales y la mayoría de estos funerales de personas que murieron en Cristo, como también he estado en funerales de personas que han muerto sin Cristo y la familia está desalmada, desesperada. Me han pedido ese apoyo como pastor, he ido con mucho gusto. Sin afán a criticar, lo que puedo deducir es que cuando tenemos a Cristo y echamos mano de esa vida eterna, no lo hacemos ya que morimos, realmente lo hacemos en vida. Echamos mano de la vida eterna justo en este momento que estamos hablando de las joyas del reino de Dios, que estamos hablando de su gracia, que estamos hablando de su favor. Estamos tocando el cielo en este momento. Cada vez que oramos por una persona enferma, estamos tocando el cielo y estamos echando mano de esa eternidad. Cada vez que oramos en lenguas, estamos fluyendo en el Espíritu Santo y estamos conectados a lo eterno también. Cada vez que leemos la palabra con una perspectiva de la eternidad, estamos echando mano de esto tan grande. En pocas palabras, este es un privilegio para todo hijo de Dios, para todo aquel que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, que ya está plantado en el reino de Dios, pues los asuntos de la tierra ahora le parecen insípidos, le parecen irrelevantes o muy, muy pasajeros y efímeros. Somos responsables de todo lo que hacemos en la tierra, claro, lo hacemos de la mejor manera posible, pero no podemos tener ya una visión terrenal, nada más. Nuestra visión ahora es eterna, valoramos todo desde una perspectiva eterna. Justo hace ya casi un mes estábamos en una de nuestras reuniones de hombres y ese día llegamos 12 hombres nada más, 12 hombres. Y bromeamos un poquito diciendo, pues miren, parece la última cena, porque íbamos a cenar ahí juntos en una mesa larga que tenemos ahí en la casa de uno de nuestros amigos. Y al final llegó un buen amigo mío llamado Juan. Juan ya tenía mucho tiempo asistiendo a la iglesia con su esposa, una muy querida amiga, hermana nuestra, Carmen. Y ambos caminando, dando pasos en la fe. Juan menos tiempo que su esposa pues ya se había bautizado, pero Juan estaba dando pasitos pequeños, como que probaba, no estaba como del todo, no convencido, pero todavía estaba él probando. Y nosotros siempre respetando cómo cada persona va experimentando el reino de Dios. Esa noche Juan cenó con nosotros, bromeamos, convivimos. Durante la enseñanza de la palabra, nunca había pasado que Juan pedía la palabra a cada momento. Y lo que él decía era maravilloso, de ser un hombre tan recatado, tan serio, más bien tan reservado con su experiencia espiritual. Él no hablaba de su experiencia con Cristo nunca. Ahora empezó a comentar y dijo, ahora sí la fe es mía. Ya no es porque mi esposa cree, ahora yo creo y me considero pues creyente, hijo de Dios y todo. Y era como que, wow, qué impresionante, ¿no? Y ese día nos despedimos. Él se quedó ahí con el casero como una hora más. Salimos ya tarde. Los hombres nos desvelamos ahí un poco con esa convivencia. Yo llego a mi casa, pues me duermo y justo como a las 2 horas, ya a la 1 de la mañana, me hace una llamada a su esposa para decirme que Juan había fallecido, que Juan había partido con Dios. Cuando ella me dice esto,
quedo en un shock tremendo, no lo puedo asimilar, todavía estaba despertándome apenas. Yo empiezo a enviar mensajes más tarde, ya en la mañana, a todos los hombres diciéndoles, oigan, pues Juan partió con Dios. Y ellos impactados me decían, pero es que anoche estuvimos ahí juntos y conviviendo. Pues sí, él ya no está aquí con nosotros, físicamente no. Y ese día tuvimos el funeral, al día siguiente. Y cuando yo estaba dando las palabras, la verdad que no había otra cosa que esperanza en ese funeral. Había esperanza, había paz, su esposa fortalecida, sus hijos fortalecidos, porque Juan murió en Cristo, pero Juan echó mano de la eternidad antes de partir. Juan echó mano de las cosas eternas, intangibles, que no se pueden comprar antes de partir a este mundo, y dio testimonio de ello. Entonces no tenemos que estar esperando a que nuestro tiempo en la tierra termine. Va a terminar. Hay dos realidades para el ser humano, y es nacer y luego morir. La diferencia para un creyente es que morir no es terminar. Morir es volver a empezar, pero en un plano eterno. Ya no hay fin después de eso. Entonces realmente es una fiesta en los cielos. Es una vida más allá del horizonte. Los que estamos de este lado del horizonte dejamos de ver esa persona físicamente, pero hay otros del otro lado del horizonte que se alegran porque está llegando a la eternidad, y nosotros vamos detrás, ¿no? Y será un abrir y cerrar de ojos para los que ya se fueron, porque viven en una dimensión atemporal. Ahí no se cuentan las horas, los días, los años, los meses, pero echar mano de la vida eterna es ya, en vida, no esperar a estar de aquel lado del horizonte. Ya podemos experimentar. Platiqué mucho con mi hijo hace días, porque lo llevé a otra ciudad y lo dejé allá para que comience o continúe sus estudios universitarios. Platiqué mucho con él, y una de las cosas que más meditábamos era precisamente de qué impresionante ser hijos de Dios y tener acceso a tantas bendiciones simplemente por ser hijos. Estábamos los dos sentados en un centro comercial comiendo, y él me decía, papá, pero me voy a quedar solo, tú te vas a ir, ahora sí yo tengo que hacerme responsable y no estoy acostumbrado, y cómo le voy a hacer con las comidas, y con muchas preguntas, ¿no? Y yo pensando, ¿cómo le puedo infundir aliento, valor, si esto es un fruto, es parte del fruto del Espíritu, es paz? El Espíritu Santo tiene que revelarle la paz. Es una de esas riquezas que él tiene que echar mano y apropiarse de ellas. Y fue bien impactante que yo estaba a punto de explicarle cuando una persona afanadora, una persona que limpia, se acercó y nos pidió limpiar la mesa. Entonces yo le pregunto a esta mujer, disculpe, esta área de la ciudad es segura, es peligrosa, porque ahí iba a vivir mi hijo. Y ella dice, pues es peligrosa, pero, y dijo ella, muchacho, no tengas miedo, no temas, porque Cristo Jesús está contigo. No la conocíamos, no sabíamos quién era, pero ella empezó a hablar vida a mi hijo, y mi hijo se quedó impactado porque esta mujer hasta textos bíblicos le compartió y se fue. Entonces me dice mi hijo, mira papá, eso es parte de ser hijos de Dios, que siempre hay una palabra para nosotros porque estamos conectados al cielo. Amén, amén, amén. Entonces creo que echar mano de lo eterno es aquí, ahora, y nada lo impide, porque la justicia que somos en Cristo es nuestra identidad y es nuestro acceso a esa eternidad. Amén, amén. La verdad que hermosísimo lo que nos compartía Pastor Alonso. La verdad que de la manera, ¿no?, que ve todo esto, que a lo humano siempre es tan trágico, tan tremendo, tan difícil, ¿no?, de aceptar, y que, bueno, uno dice, no es aceptar a algo malo, sino que es ver lo que va detrás de ese horizonte, como decía, ¿no?, y que realmente el conocer a Cristo y el vivir la vida desde Él, la diferencia, ¿no?, que marca todo esto. Y seguimos saludando a gente que se suma, Cristian, que nos está saludando, a Olga Teresita Ramos, que bendice desde allá de Culiacán, Socorro también dice buenos días, Vanessa dice un abrazo a nuestro pastor, Vanessa León, Marcela también nos está viendo, Luis Alberto Sánchez dice, porque soy el hijo amado de Dios, que está siempre al pendiente de mí y de mi familia. Si Jesús buscaba a Dios como papi teniendo todo el poder del universo, más yo que soy un simple humano. Está también saludando Clarisa Peralta,
Y por acá Clarice Ramos. Después hay alguien que ha escrito en inglés, que es Asil, que me disculpe, algo de bendiciones, dice para mi gran amigo, si alguien lo quiere traducir, yo no en este momento, pero sí. Él está en Sí, Kazajistán. Y él está en ah, Kazajistán en este momento. Es un amigo que conocí en mis años de misionero y pues le mando un abrazo también. Él no entiende español, pero sí está diciendo, no entiendo lo que dicen, pero lo siento en mi espíritu. Bendiciones. gloria a Dios, porque yo digo lo mismo. Amén. Gracias Jesús. Estaba también ahí para continuar. Me encanta escucharlo, Pastor. Realmente creo que las tres estamos ahí muy ensimismada, enfrascada, ¿no? En todo lo que está diciendo, creo que le está pasando a aquel que se está sumando, como aquel que está compartiendo ya este mensaje de hoy, de estar hablando sobre esta libertad, ¿no? Y realmente veía en Gálatas 5:1, lo estaba para compartir esta que dice, fue por esta libertad que Cristo nos hizo libres. Dice, liberándonos completamente. Por tanto, dice, mantente firme. Wow, ahí, ¿eh? Y no vuelvas a estar sujeto al yugo de la esclavitud que una vez quitaste, ¿no? Y con respecto a esto queremos seguir hablando sobre lo que es la libertad, la cautividad, ¿no? Y ¿qué diferencia considera destacar en esta tarde que existe entre aquel que tiene revelada esta verdad y aquel que permanece todavía con esos argumentos, con esos pensamientos que lo llevan a vivir en esa cautividad por la cual en el momento dijimos soy libre, pero que todavía esos argumentos y pensamientos siguen manteniéndonos entre rejas, ¿no? Sí, es increíble lo que Pablo nos quiso comunicar a través de este pasaje en Gálatas. Realmente igual ha sido un parteaguas en mi vida, porque está hablando de no volver a estar sujetos al yugo de esclavitud que nos mantuvo sujetos. Cada creyente tiene su experiencia y su trasfondo. Hay creyentes que van iniciando en Cristo y no tienen un trasfondo de religiosidad o de legalismo, conocieron a Cristo prácticamente en la gracia de Dios y a lo mejor no podrían comprender ese yugo pasado, pero yo sí lo puedo dejar muy, muy claro. Yo crecí en ese yugo. Yo crecí ensimismado en mis obras. Yo crecí en esa esclavitud de tratar de complacer a Dios con lo que yo hacía. Y créanme que tenía una muy buena intención, una excelente intención. Quería agradar a Dios. Y hay un autor de un libro que habla del nuevo pacto que hace una metáfora, en algún momento la he compartido también, no sé si con ustedes, pero hace alegoría al ejemplo de, imagínense que nuestras obras fueran país de manzana. Y hacemos país de manzana por la mañana, país de manzana para Dios por la tarde, país de manzana de Dios para Dios por la noche, y nos dedicamos a hacer país de manzana porque es la forma en que nos enseñaron a agradar a Dios. La verdad que llega un punto en que lo haces de una manera tan monótona, tan rutinaria, que pierde el brillo, pierde la pasión. Le pasó a Marta, hermana de María. Nos puede pasar a todos nosotros. Lo rutinario es totalmente lo opuesto a lo espontáneo, ¿verdad? A lo disruptivo, a lo que hay en el corazón, en el momento. Y lo rutinario nos aleja del plano relacional. Podemos ser los rutinarios que queramos en los trabajos y eso está bien, porque hay trabajos que requieren cierta rutina y destreza que se adapta a la rutina, pero en el tema de las relaciones no podemos ser rutinarios porque lo rutinario mata la relación. La ley de Moisés consistía en seguir preceptos que llegaron a convertirse en reglas escritas en piedra. Bueno, siempre lo fueron, estuvieron escritas en piedra y no eran 10 cláusulas como muchas veces se cree. 10 cláusulas solamente eran los encabezados de 613 cláusulas. Realmente lo que Cristo pagó no fueron 10 mandamientos. Cristo pagó la ley completa siendo estas 613 cláusulas o demandas de la ley. Y dedicó 18 años de su vida a pagar todo esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso de los 12 años a los 30 años no se menciona más de Jesús. Porque Jesús vivió una rutina de estar pagando, hasta que Él llega a la cruz
faltaba un pendiente y era maldito aquel hombre que es colgado de un madero. Entonces cuando Jesús es puesto en el madero dice, consumado es. He pagado las 613 demandas de la ley, ya no les dejé nada a ustedes que por la fe acceden a esta libertad que ya pagué. Libertad con la que Cristo nos hizo verdaderamente libres. No hay más. No hay más libertad que buscar que la que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ahora que por eso Pablo dice tan indignadamente, oigan, por favor, no traten otra vez de volver a aquella ley que nuestro Salvador pagó. Porque volver a esa ley, número uno, es una señal de que no hemos entendido el regalo que nos fue dado. Es una señal también de que no hemos entendido el valor de ese sacrificio. Y, por desgracia, tratar de cumplir aquella ley impagable nos pone en un plano de maldición. Nos pone en un plano de yugo. Nos pone en un plano de lo contrario a deleite. El deber es bueno, pero a veces el deber no tiene deleite. Sin embargo, cuando nos deleitamos en la obra completa de Cristo, automáticamente se cumple el deber. Es muy diferente, es muy diferente. He visto cristianos creyentes, yo fui uno de ellos, haciendo país de manzana todo el día para Dios, creyendo que esto es lo que Dios demanda. Y imagínate llegar un día al cielo, imagínense llegar un día al cielo y ser recibidos en los brazos del Padre y nosotros venir con la expectativa de que se nos juzgue de acuerdo a la cantidad de país de manzana que hicimos y darnos cuenta que no hay ninguna bitácora y ningún registro de los 800,000 país de manzanas que yo hice en mis 45 años de edad. Entonces preguntarle yo a Dios, Dios, una duda, una pregunta. Gracias por recibirme. No me esperaba que tú me recibieras directamente. Wow, yo pensé que iba a estar Pedro ahí en la entrada, como tradicionalmente dicen, pero fuiste tú y todo. Pero tengo una duda. ¿Qué piensas de todos esos país de manzana que yo te hice? Y que Dios Padre me diga, hijo, yo no como país de manzana. Invertí toda una vida en obras muertas. Invertí toda una vida simplemente trabajando para mitigar esa culpa que había en mi conciencia a través de las obras. Pero qué impresionante es que mi libertad se vive en función no de mi deber ni mi cumplimiento. Mi libertad se vive en función de mi deleite en la obra perfecta de la cruz. Ahí está mi libertad. Deleitarme en que Cristo hizo todo bien, tan bien, Aleluya. que no me dejó nada a mí. Simplemente creer. Amén. Ay, qué hermoso. Amén, amén, amén. Me concentra tanto todos los ejemplos que da el pastor y que me quedo ahí. Ya no me acuerdo de qué pregunta tengo que hacer. Déjenme ver mis apuntes. Pero hermoso, hermoso. ¿Y sabe qué, pastor? Mire, justamente usted habla de este tema de yugo, ¿no? Y a mí me encanta como usted resalta la libertad que Cristo compró, solo Él la hizo, ¿no? Solo Él, no es por nuestras obras. Disculpe que se repita de nuevo, pero es algo que así, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Pero yo no sé, yo tengo la certeza de que usted va a poder hablar de esto y quizás ayudar a muchas personas. Ese es nuestro deseo, por eso hacemos este programa. No, mire, yo le doy este ejemplo antes de hacer la pregunta. La persona recibe a Jesús, recibe, ¿no? Nace de nuevo, yo creo que nace de nuevo, recibe a Jesús, es libre y empieza, después de recibir a Jesús, es bueno, empieza a congregarse, ¿no? Porque es bueno, va a estar con personas de la misma fe, va a escuchar la palabra, es excelente. Pero resulta que cuando empieza a congregarse es como yo lo veo, ¿no? Es como que ahí la gracia terminó, ¿no? Porque en muchos lugares hay ya normas. Entonces ya no te puedes pintar, ya no te puedes maquillar, no te puedes vestir de tal forma, o no puedes ir a ciertos lugares o escuchar cierto tipo de músicas. Entonces es como que salís de una cosa, pero entras a otra cosa, ¿no? A algo lleno de normas. Y ahí, ¿cómo hacemos? Ahí viene mi pregunta, que la voy a leer, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Si Cristo nos hizo libres, ¿acaso no estamos entrando nuevamente a estar presos en reglamentos, ¿no? Y le digo, pastor, que a mí me ha pasado, aquí en Brasil fui a varias iglesias, ¿no?
y era increíble cuando yo llegaba. Soy una mujer que me gusta maquillarme, que yo siempre digo, yo felices de las que no necesitan y están hermosas así. Yo soy de las que necesita y me encanta. No, entonces yo siempre llegaba maquillada o con mis uñas pintadas y ¿sabe qué? Era como que sea algo así totalmente errado, desde las miradas, ¿no? Entonces, y también me pasó de que mucha gente dice, yo quisiera tener una relación con Dios, pero sabe que ahí no se puede escuchar música, no se puede bailar, no se puede salir. Entonces, ¿qué le podemos decir a eso? Porque piensan que el cristiano está lleno de normas y nosotros estamos hablando de una libertad. Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Qué podemos decir de eso? Lo que estás mencionando, hermana, es un mal humano. Es un mal humano cambiar de una pecera chica a una pecera grande, pero sigue siendo una pecera. O cambiar de una caja chica a una caja grande, pero sigue siendo una caja. Realmente la libertad de Cristo no puede contenerse en una estructura humana, mucho menos reglamentos que el hombre establece. Yo entiendo que por cuestión de orden, cuestión de lo que quieras, hay lugares donde se establecen ciertos lineamientos, vaya, pero ni siquiera estamos hablando de principios bíblicos, ni siquiera estamos hablando de la palabra. Me atrevo a decir que gran parte de la experiencia religiosa, no lo voy a decir espiritual porque no es espiritual, sino religiosa de las personas, de los creyentes, gran parte de su experiencia religiosa está basada en cumplimientos de reglamentos humanos, y es por eso, y tiene total sentido, que desde el año 1 de experiencia cristiana se pierde el brillo, se pierde la pasión. Lo más emocionante que hubo fue aceptar a Cristo y ya no hay más. Es como si la meta hubiera sido llegar a la cruz, ya soy salvo. Y yo siempre he creído que lo mejor que le puedes hacer a una persona que va a vivir el resto de su vida en esa jaula es desearle que ya se vaya al cielo, ¿no? Porque se va a brincar toda una vida de sufrimientos, se va a brincar toda una vida de frustración y amargura, porque el hombre mismo arruina la experiencia que el nuevo creyente pudiera tener en Cristo. Esta libertad que tenemos en Cristo solamente se puede vivir en un plano relacional con Dios. Repito, esta libertad solo fluye desde Cristo mismo. El hombre es incapaz de suplirlo. Yo no le puedo dar libertad a los miembros de mi iglesia. Yo no puedo decir, o no puedo ni siquiera crear una codependencia para que ellos vengan a mí y yo hacerlos sentir bien. Ellos saben que soy un poco cruel en decirles, voy a orar por ti, pero ora tú también, porque eres un hijo de Dios y tienes la libertad y la identidad de un hijo. Si necesitas ánimo, yo te puedo animar, pero yo no voy a ser la fuente de tu ánimo. Tienes al Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos viviendo dentro de ti, te puede levantar, te puede motivar, te puede animar. Y la verdad es que el mismo hombre utiliza la religión para crear dependencia de las personas y controlarlas, porque esa situación está basada en temor. Cuando el hombre está controlando a través de la religión a las personas, es porque su liderazgo no está basado en la libertad de Cristo, está basado en la inseguridad de su propia humanidad. Por tanto, tiene un liderazgo basado en la ley, no en la gracia de Dios. Una de las cosas que experimenté como líder cristiano cuando recibí revelación de la gracia fue soltar todo. Y ahora como pastor principal de una iglesia, así vivo una vida estilo soltar. Vivo una vida en modo soltando. No me quedo con nada. Si yo me quedara con cada caso que las personas me traen, yo estuviera enfermo ahorita en un hospital con un suero conectado a mis venas, todo asustado, porque mi temperamento tiende a ser aprensivo. Si alguien me dice estoy sufriendo mucho, yo sufro también. Pero he aprendido a inmediatamente redirigirle a Cristo y decir, mira, el consejo es este, pero la fuente de tu paz es Cristo. El consejo es este, pero la palabra de Dios dice esto, sigue leyéndola, sigue alimentándote. Y si me permiten utilizar una pequeña metáfora también para esto que me preguntas, hermana, había un esclavo. Por favor. Había un esclavo, y este relato está escrito en una novela, no recuerdo el nombre de la novela, lo puedo investigar, pero había un esclavo que llegó del África a las costas de Estados Unidos
en aquellos tiempos donde los esclavos eran traficados. Y este hombre de ascendencia o raza africana estaba pues muy triste en el muelle de ese lugar, porque todos los demás esclavos ya habían sido comprados, pero él no. Él estaba esperando a ser comprado, pero nadie lo compraba, porque resulta ser que era el esclavo más fuerte, por tanto más costoso, y nadie podía pagar lo que él costaba. Y estuvo así meses, tanto tiempo que empezó a familiarizarse con el idioma, empezó a entender el inglés, empezó a tratar de comprender la cultura en la que ahora estaba inmerso. Él era un esclavo, no tenía ninguna garantía, no tenía ninguna libertad. Entonces llega un ancianito millonario, un hombre que tenía muchos territorios, llega ahí a ese muelle o puerto, y cuando ve a este esclavo, sin preguntar el precio, dice: yo compro a este esclavo. El mercader de esclavos le dice a ese hombre: es que usted no sabe el precio, es muy costoso. Y este hombre rico dice: no me importa lo que cueste, yo quiero comprarlo. Entonces lo compra, le dan un documento a este hombre rico donde dice que este esclavo le pertenece ahora, él es el dueño y señor de este esclavo, y se lo lleva. Y ya por fin este esclavo se siente feliz porque alguien le puso precio y lo compró, se va con él, y conforme van caminando, el hombre rico va en su carreta, el esclavo va caminando atrás de la carreta. El hombre rico se baja de la carreta y le entrega el documento y le dice: ten, no has comprendido lo que hice por ti. Lo que hice por ti fue comprar tu libertad. Llévate esta acta, y a donde sea que vayas, si alguien más te quiere volver a esclavizar, sácala. Yo tengo una copia, y dile que tienes dueño. El dueño soy yo, y yo te doy permiso de ir a donde quieras, de trabajar donde quieras, de comer donde quieras, de casarte, hacer tu vida. Eres libre. Y cuando este esclavo escucha esas palabras, no puede creer tanta bondad y comienza a gritar emocionado, y se va corriendo al lado opuesto de este hombre, celebrando su libertad, dando brincos. Pero conforme se va alejando de ese anciano, reflexiona y dice: pero qué tonto soy. ¿Libre de qué? Sí soy libre, pero en un país donde siempre voy a sufrir discriminación. Bueno, en aquellos tiempos no había libertad de nada, y siempre van a querer esclavizarme otra vez. En un país donde no soy privilegiado, y siempre voy a estar batallando, ¿verdad? Y dice: y además no tengo nada, no tengo tierras que sembrar, nadie me va a dar trabajo. Entonces dice: no, yo necesito disfrutar esta libertad, pero cerca de mi Señor, cerca de aquel que compró mi libertad. Si yo sigo corriendo en sentido contrario, esta libertad se va a convertir en un error. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes cuando llegan a Cristo. Se les enseña que se compró la libertad de ellos, pero no se les enseña que pueden vivir su libertad junto a su Señor y darse cuenta que su Señor no les llamará más siervos, sino amigos. Y eso fue justo lo que hizo este hombre rico. Le dijo a este ex esclavo: ok, le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué regresas? Y él dice: Señor, permítame vivir mi libertad junto a usted, porque si eso hizo por mí sin conocerme, no quiero ni imaginar que usted y yo nos conozcamos. Y el hombre le dice, compadecido, tocado en el corazón, le dice: bien dices, yo no te llamaré mi esclavo, te llamaré mi amigo, y si vienes a vivir conmigo, te daré una tierra para que la siembres, te daré recursos para que construyas y puedas tener una familia y vivir cerca de mí. Y dice esta historia que el esclavo vivió el ex esclavo vivió junto a su ex amo toda una vida, y disfrutó de esa amistad y de muchísimos beneficios, porque fue sabio en finalmente decidir vivir su libertad en el lugar correcto, con la persona correcta. Y pasa lo mismo en la vida cristiana. Se nos enseña hasta la cruz, pero no se nos enseña después de la cruz. No se nos enseña que después de la cruz hay más. Dios no nada más pagó por tu salvación en la eternidad, que si eso hubiera hecho, está bien, hubiera sido un gran regalo y más que suficiente. Ya no más un destino al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? Pero salvos por gracia. Pero en la vida, aquí en la tierra, hay muchas bendiciones del reino de Dios a las cuales podemos echar mano. Hay muchas cosas que podemos disfrutar. No se nos enseña eso, o la religión no permite que se vea lo que se puede experimentar en una relación personal con alguien que nos amó tanto aún siendo pecadores, y pues ahora que somos familia, imaginen lo que la gracia de Dios seguirá haciendo cada día, cada mañana, cada noche,
Es impresionante. Wow, wow, pastor. Un hermoso, una manera muy linda, práctica de demostrar el de ser libres y libres estando cerca del Señor más apasionados, ¿no? Qué hermoso saber que Dios en su verdad, en esa verdad que es a través del Espíritu Santo, nos lleva a poder disfrutar hasta los más pequeños detalles el amor profundo de Dios. Hay algo que me encantó de todo lo que usted está hablando. Hay una frase que me la voy a apropiar, me la voy a hacer mía, que dice, hermoso es saber valorar todas las cosas desde el punto de la vista de la vida eterna. Es muy hermoso, pastor. Yo eso nunca me lo había puesto en obra, pero lo voy a poner, lo voy a comenzar a ver, porque lo que hoy nos está hablando justamente es esa profunda libertad que tenemos en lo que Cristo compró. Lo que Cristo compró somos nosotros éramos los que deberíamos estar en esa cruz. Pero Él hizo un intercambio. Dios en ese amor profundo vio en el sacrificio de Cristo, su Hijo, una poesía redentora que lo hizo por nosotros. Simplemente, y lo obtenemos todo sin haber hecho nada. Eso es maravilloso. Y me gustaría hacer una pregunta, porque luego creo que Roxana tiene otra cosita más que decir. Con respecto a los beneficios que tenemos como cristianos. O sea, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo podemos utilizarlos también esos beneficios que tenemos como cristianos a través de esta divina libertad? Amén. Wow. Justo esta semana estuve meditando en un salmo que lo responde claramente. Y antes de explicarlo, quiero hacer hincapié en que el salmista David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no por sus méritos ni su desempeño. Nos queda claro que no fue porque se tratara de un hombre perfecto, no lo era. Nadie lo fue. De hecho, a cierto séquito de creyentes les encanta juzgar a David, ¿verdad? Como el hombre que pecó al mismo tiempo 3 veces y bueno, y tantas cosas. Pero David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios porque David tuvo una revelación mesiánica. David honró la cruz mucho antes de que la cruz fuera establecida. David honró la obra de Cristo aún cientos de años antes de la venida a este mundo del Mesías, de Cristo. Prueba de ello es que Salmos 22 es una perfecta descripción de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Jesús fue a la cruz enmudecido como una ovejita, pero todo lo que Jesús pensó lo escribió David en ese salmo, perfectamente. Y yo admiro mucho este trabajo que Dios hizo a través de David, porque David se sabía imperfecto, David sabía que humanamente él había fallado, pero su valor no venía de sus aciertos o desaciertos. David se abastecía de ese valor que Dios le daba al recibir revelación del Hijo. Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día. En la medida que recibimos revelación del Hijo, más claro nos queda nuestro valor, más clara nos queda nuestra identidad, tal y como Pedro, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos responden, no, pues que eres un profeta, que a lo mejor eres Elías resucitado, y empiezan a decir un montón de cosas. Y Jesús pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta y con una respuesta para él y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y yo te digo a ti que eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando tú ves la identidad de Cristo y te enfocas en la persona de Cristo, automáticamente entiendes tu identidad y sabes quién eres para Él y sabes quién eres en Él. Pero bueno, volviendo al salmo que les decía, el Salmo 103, el salmo, así le llamo yo, salmo todo incluido, como cuando vas a un hotel y te pone la pulserita all inclusive, todo incluido, y que tienes acceso a todo, a los restaurantes del hotel, a las amenidades, a las playas, a las albercas, a todo. Nuestra salvación lo incluye todo. Y Salmo 103 lo explica. No se nos va a olvidar, es el Salmo todo incluido, all inclusive. Y dice,
Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque siempre estamos buscando beneficios en el plano terrenal también, en las relaciones, en los sistemas. Siempre estamos buscando que la ayuda venga de las fuentes humanas. Pero se nos olvida que tenemos una fuente celestial eterna y nuestra salvación está conectada a esa fuente. Por tanto, nuestra salvación es un conducto de todos esos beneficios. Y ahí dice David claramente cuáles son esos beneficios. Habla de provisión, de protección, habla de justificación, habla de sanidad, habla de tantas cosas heredadas en la cruz del Calvario que la verdad no necesitamos más. Es todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Ahí está todo lo que vamos a necesitar por el resto de nuestras vidas. Pero se nos olvida y estamos siempre buscando en las fuentes terrenales que son tan limitadas. Y bueno, pues realmente todas esas bendiciones o beneficios de nuestra salvación son al igual que la salvación misma, porque aquí viene una clave importante. Muchos creyentes creen que la salvación es por gracia y sí, claro, amén, y yo también, obviamente, la salvación es por gracia, pero muchos creyentes piensan que solo la salvación. Lo demás debes pagarlo tú. Lo demás te tiene que costar a ti. Sí, por ejemplo, es que no ayunaste lo suficiente para aliviarte, por eso sigues enfermo. Es que has dejado de leer la Biblia, por eso te está yendo mal. Es que no vas a la iglesia o no oras o no evangelizas, por eso no estás siendo bendecido. Pero vas a ir al cielo, de todos modos, porque eres salvo. Es tan incongruente pensar así. Y es incongruente porque si la fuente no nos costó, ¿por qué nos tiene que costar también el beneficio o el fruto de esa fuente? La sanidad viene de nuestra salvación en Cristo. Nuestra provisión viene de que estamos unidos a nuestro Salvador, Yeshua. De él viene la salvación, en todo sentido. Es más, Efesios 1:3 y Efesios 2:6 nos dicen que ya fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y la palabra espiritual en griego es neumos. Neumos habla de espíritu, habla de dónde procede esa bendición. O sea, todas las bendiciones que el Espíritu Santo promueve y crea para nosotros, todas estas bendiciones son espirituales, pero el humano interpreta espirituales como intangibles, invisibles, por lo tanto no considera que la sanidad o la provisión a mi necesidad sea espiritual. Eso es muy terrenal, muy carnal, porque lo estás pidiendo para algo físico. No, son bendiciones espirituales también, porque proceden de la voluntad del Espíritu, neumos. Entonces, nuestra salvación es por gracia y también esos beneficios que menciona David. ¿Por qué David le da órdenes a su alma? ¿Por qué David está instruyendo a su alma diciéndole, como diciendo, no se te olvide, alma mía, bendecir al Señor? Porque la tendencia del alma es engrandecer los problemas, no engrandecer al proveedor, no engrandecer la fuente de nuestra salvación. Y nuestra alma tiene que aprender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no es voluble, Dios no es cambiante, Dios no es bipolar, que un día está contento, otro día está enojado. Dios es firme en su amor, firme en su gracia. Y Él dice, esto es, ya lo dejó escrito, y porque está escrito, considerémoslo un hecho. Amén. 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 Ya me hicieron predicar, no planeaba predicar, pero ya me hicieron predicar. Fluye. Hermoso, amén, amén. Si está escrito, está hecho, pastor. Amén. Si está escrito, está hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Antes de dejar que cierre Stephanie ya con la última pregunta, voy a estar saludando a los que están conectados, agradecidos desde ya. Desde ya el placer de estar escuchando toda esta enseñanza, toda esta riqueza, todo esto que ha venido acompañando este tema pero tan especial de hoy, de hablar sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y que realmente es tan rico porque es gracia pura, ¿no? Realmente veía en Efesios 3:12 que dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en esa presencia de Dios con toda libertad y confianza, ¿no? Y es de esa manera, conforme a lo que estaba
terminando ahí en esta parte de compartirnos el pastor, podemos vivir ya en Él. No tenemos que esperar, sino que hoy ya lo podemos hacer en Él, ¿no? Así que saludamos también a los que están sumados y los que se irán sumando y compartiendo este video. Katia, que está con nosotros, Rosana Sosa, que saluda, Carolina Payán dice, herederos de su gracia, saludos desde Los Cabos. Rosa de Lourdes dice, el mejor pastor. Alonso, ahí ya, como diciendo, wow, y nosotros nos unimos ahí, realmente, Rosa, un honor y gracia escucharles a todos, dice, está también Rosana, dice, somos hijos y coherederos del reino, juntamente con Jesucristo, bendecida tarde, Corina nos está acompañando, también Yaritzi dice, buenas tardes, después está también Claudia Ramos, que está saludando, bueno, Anisilu, que también se suma, gente que se ha venido ahí acomodando la tarde por el horario y demás, pero que sabemos que tienen tiempo de compartirlo, van a poder escucharlo porque queda en nuestra página de Facebook, recuerden, Mi Corazón de Mujer, y que también van a poder entrar, que siempre los invitamos a poder suscribirse en nuestro canal de YouTube, no se olviden que tenemos Mi Corazón de Mujer con toda una cantidad de videos, con una riqueza enorme de material para que puedan estar también siendo equipados, como decimos, ¿no? Dentro de lo que hace a conocerle cada día más a nuestro Padre, al beneficio que hemos tenido, como decimos hoy, atraído por Jesús a nuestra vida. Así que eso quería dejarles antes de permitir ya que Stephanie esté cerrando esta tarde hermosa junto al pastor Alonso Payán. Amén. Y realmente una bendición escucharlo, pastor, cada ejemplo, así, todo, hermoso, hermoso. Ya, como decía Roxana, cerrando este tiempo, estamos sobre la hora. Yo solo quiero leer un versículo que está en Romanos 13:10 y dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Y es lo que nosotros hablábamos, el pastor también lo decía, no solamente fueron los 10 mandamientos que Jesús cumplió, sino eran 10 mandamientos, 600 y tantas ordenanzas, y Él cumple la ley, ¿no? Y después nos da solo un mandamiento, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, yo no la voy a hacer mi pregunta, porque yo amo esta verdad que nos hace libres. Eso es lo que yo puedo decir. Pastor, yo quiero darle la oportunidad a que usted quiera, o sea, hable lo que usted quiera, sin ninguna pregunta, ya para cerrar este tiempo, a las personas que nos están viendo, a las que nos van a ver, ¿no? Porque muchos hermanos, amigos, sabemos que están en horario de trabajo, pero quizás llegan y después se ponen a hacer algo y a lavar platos mientras nos escuchan, no sabemos. Entonces, que podamos bendecir su vida, que podamos animarlos, que podamos edificarnos juntos. Entonces, pastor, este tiempo ya para cerrar, lo que usted quiera, lo que esté en su corazón. Hermana, pon un límite, por favor, al tiempo, porque no sabes lo que acabas de decir. No, no es cierto, no es verdad. No, sí hay algo que está en mi corazón y que quiero compartir, porque creo que una de mis pasiones como predicador del nuevo pacto, y lo digo así, claro, me apasiona ver nuevos en Cristo, personas que desde una ignorancia total descubren que son amados. Wow, me entusiasma, me emociona ver nacer de nuevo a alguien, pero no puedo evitar decir que me entusiasma de la misma forma ver a creyentes que han vivido bajo el yugo de la esclavitud por muchos años experimentar verdadera libertad en Cristo. Eso me entusiasma tanto que he invertido muchos años de mi vida viajando a diferentes institutos, escuelas bíblicas, donde ya hay un contexto cristiano, pero no de revelación de la gracia. Y para mí ha sido maravilloso ser invitado y tener este privilegio de poder hablar del nuevo pacto por primera vez con estas personas y verles despertar y decir, ¿dónde ha estado toda esta verdad? No la había visto, no me he abastecido de ella, me siento culpable de no, sé libre de la culpa también, porque ahora llegó tu momento de revelación y todo, ¿verdad? Y aún así he hablado con muchos cristianos que todavía luchan con esa culpa de,
o ese temor de abandonar lo viejo conocido o la vieja escuela o esos patrones que les fueron establecidos desde una edad muy temprana y les da mucho miedo dar el paso, experimentar a Cristo. Porque cuando hablo de la gracia, me gusta explicar que no es una doctrina nueva. De hecho, Pablo la explicó al mundo, pero no habla de otra cosa sino que de Cristo. Es una persona. La gracia de Dios es una persona, es Cristo mismo, el regalo que no merecíamos. Y un pasaje clave es el de Gálatas 4, del versículo 21 al 31, y habla de dos mujeres como metáfora o alegoría. Habla de Agar y Sara, o Sara y Agar, las mujeres de Abraham. Y me impacta tremendo porque es tan claro, tan claro, tan claro, y Pablo va tan directo a aquellos que persistían en querer circuncidar a los gentiles y que querían hundir a los nuevos creyentes en el sistema religioso judaico, judío, y dice así: díganme ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que la ley misma dice? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Más claro imposible, está tan claro. Estas dos mujeres son los dos pactos, dice. El uno proviene del monte Sinaí, donde fueron dadas las tablas de piedra, obviamente, el cual da hijos para esclavitud. Ahí lo dice claramente, da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y está junto con sus hijos, y esta junto con sus hijos está en esclavitud. Hago un paréntesis ahí, está hablando de luchar por alcanzar las riquezas del reino por medio de la ley. Es esclavitud. Y es triste ver cristianos que ni siquiera tienen sangre del pueblo judío, pero luchan por ser judíos, o luchan por estar aferrados a un sistema judaico, cuando no nacimos para eso. Nosotros nacimos después de Sinaí, mucho tiempo después. Nacimos para libertad, y aquí lo explica. Pero aquí Pablo está usando como metáfora a Agar. ¿Quién era Agar? Agar era la sierva de Sara. Agar era la sierva. Y con ella tuvo un hijo Abraham, por desesperado. Fue una obra humana. Dios bendijo a Ismael porque era hijo de Abraham y tenía sangre de Abraham, pero no era el hijo de la promesa, y no se puede comparar la bendición que recibió Ismael con la bendición que recibió Isaac, el hijo de la promesa. Entonces Ismael nació para esclavitud desde Agar, y metafóricamente habla de la Jerusalén actual, es decir, de todos aquellos judaizantes que quieren seguir atados a un sistema de reglas. Pero dice más adelante, en el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. A esa Jerusalén pertenecemos la iglesia, no a la Jerusalén antigua, es libre. Y dice en el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los de la que tiene marido. El pueblo judío siempre pues ha hecho hincapié que tiene marido, pero los hijos de la desolada, los gentiles, pues van a tener más hijos, y la iglesia de Cristo ha sido imparable desde entonces, dando a luz miles y miles y millones de hijos al año. Y dice en el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, también así sucede ahora. Es cierto, quien está obstinado, y perdona la palabra, pero quien está obstinado en seguir cumpliendo algo que ya fue cumplido, ataca a aquel que goza de su verdadera libertad. Lo ataca y le dice, eres un liberal, no te importa, eres un irresponsable, todavía hay leyes que cumplir, las ceremoniales quizás no, pero hay leyes morales. No, olvídate, la ley es la ley, y de esa te libró Cristo, porque jamás hubieras podido cumplirla. Es más, yo en tono de broma a veces le digo a la gente, ok, ¿tú presumes cumplir la ley? ¿En dónde se ubica tu excusado con respecto a tu casa? No, pues a un lado de la sala, ya rompiste la ley, porque la ley decía que debía estar
a cientos de metros de tu habitación y de tu casa. Estás incumpliendo la ley. Otra pregunta, ¿usas ropa interior de un solo material, es decir, de lino? Pues no, debe tener otros materiales mezclados. Ya rompiste la ley. Y si le buscas, has violado muchas leyes y por tanto caes bajo maldición. Porque con una sola cláusula que no cumplas, ya incumples todo y caes bajo maldición. ¿No te conviene acaso, obstinado, perdón que lo diga así, pero obstinado, dejar lo que no puedes cumplir y lo que Cristo ya cumplió? Entonces aquí Pablo tan claro lo dice, pero bueno, dice, así sucede ahora, somos perseguidos por los hijos de la esclava. Pero qué fuerte lo que dice al final, dice, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos del mismo Padre, vamos al cielo, somos salvos, pero es evidente que no heredamos igual, no vivimos igual. Alguien que vive bajo la ley, vive con temor, siempre con miedo, con un sentimiento de incumplimiento, un sentimiento de que me hizo falta hacer más, no le cumplí a Dios, vive condenado. Por eso no puede heredar igual que alguien que ha recibido revelación de la gracia de Dios, porque te sabes amado 100%, sabes que ya eres salvo, sabes que lo que suceda después de esto son frutos vivos, no frutos de tus obras, frutos vivos. Y si quieres servir a Dios, no lo haces para que lograr convencerlo que Él te favorezca, es porque ya fuiste favorecido, quieres servir a Dios, servir es un fruto. Amén. Eso comparto. Amén, hermoso, hermoso. Realmente es conocer esa verdad, ¿no? La verdad, la única verdad, el camino, la vida, Jesús, y somos libres, somos libres. Y yo, para cerrar ya, ahora sí, de verdad, me quedo con eso que usted dijo, pastor, ¿no? Que usted dijo, yo quiero soltar, yo quiero vivir una vida de soltar cosas, ¿no? Entonces, soltemos la religión, soltemos lo que nos esclaviza, soltemos nuestra propia justicia y aceptemos este sacrificio perfecto y completo. Recordemos que no es por lo que hagamos o no hagamos, es por lo que Jesús hizo. Miremos esa obra consumada, ese consumado está que nos dice así, son libres, somos aceptados en el amado, ¿no? Y meditemos en esta verdad, renovemos nuestra mente en esta verdad, de todo corazón deseamos que pueda ser de bendición para cada persona que está escuchando y que va a escuchar. Pastor, muchas gracias, siempre es una bendición tenerlo a usted, tenerla a la pastora, de verdad, sin conocernos físicamente, lo amamos mucho, ya es parte de nosotros, mi corazón de mujer, y lo queremos tener muchas veces. Hermosos ejemplos, que Dios los siga usando. También, pastor, a las personas que nos están escuchando y que quieran ser libres de la religión y quizás digan, yo quiero escuchar más esta verdad. Yo sé que ustedes transmiten el culto los domingos porque me ha tocado y muchas veces he podido acompañarlos. Entonces, si usted puede decirnos la página, donde las personas pueden seguirlo, encontrarlos, ¿no? Aún no estando en México, me encanta porque ustedes también lo están transmitiendo para que llegue a muchos lugares. Entonces, si nos puede decir, por favor, antes de despedirnos. Sí, con mucho gusto. La fanpage o la página de nuestra iglesia es Gracia Sin Fin. Gracia Sin Fin. Es un logo azul con blanco. Ahí estamos transmitiendo los domingos. Y si no encuentran esa página, pueden buscarme como Alonso Payán, pueden solicitar mi amistad, con muchísimo gusto les acepto y les puedo orientar. Y siempre es de gran bendición para nosotros saber que podemos llevar la semilla de su gracia, de la gracia de Cristo a muchos rincones del planeta y gracias a Dios por estos medios digitales que los podemos usar para bendición también. Amén, amén. Entonces ya saben, hermanos, amigos, amigas, los que quieran seguir, les cuento que yo he participado y siempre soy bendecida. Y bueno, mis amigas queridas, Roxana, Mari, Pastor, gracias por este tiempo. Gracias a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Estén atentos a la publicidad.